A finales de 2023 se cumplieron 134 años del que fuera el magnicidio más recordado en la ciudad de Guadalajara por espacio de un siglo, esto hasta que tuvo lugar el homicidio del cardenal Posadas Ocampo. En aquella ocasión, la víctima fue el general Ramón Corona Madrigal, gobernador del estado de Jalisco. Esto ocurrió un domingo 10 de noviembre del año 1889. El reloj marcaba las 4:30 de la tarde y el mandatario junto con su esposa, su hijo más pequeño y la niñera de este, caminaba por las calles aledañas al Palacio de Gobierno de Guadalajara. Se dirigían a presenciar una obra al teatro principal, cuando pocos metros antes de llegar a su destino, un hombre se les acercó sigilosamente por detrás, sacó una daga de entre sus ropas y atacó salvajemente al general causándole graves heridas. Acto seguido, el agresor se alejó unos metros y ante la sorpresa de su víctima y los testigos, con el mismo puñal que había usado segundos antes, se quitó la vida. Con gran dificultad, Ramón Corona caminó de regreso a Palacio. Al llegar fue auxiliado y trasladado a su dormitorio. Ahí, después de unas horas y en medio de una dolorosa agonía, expiró. Al mandatario se le rindieron grandes honores y su cuerpo fue depositado en la rotonda del Panteón de Belén. Su trágico fallecimiento abrió un debate en el que los murmullos y teorías de conspiración proliferaron, pero como siempre, lo que prevaleció fue la versión oficial. Hasta el día de hoy, el asesinato de Ramón Corona sigue siendo tema de discusión entre académicos y entusiastas a la historia de Jalisco. Los cuestionamientos siempre van dirigidos en el mismo tenor. ¿Por qué lo asesinaron? ¿El asesino actuó solo o era solo una marioneta? De ser lo segundo, ¿quién fue el autor intelectual y por qué quería eliminar a Ramón Corona? ¿Fue un asesinato político? ¿Fue una simple venganza? Quizá quien escuche esto pueda formar una idea de lo que probablemente ocurrió para que esto sucediera. Empezaré hablando de los involucrados. Al repasar las biografías de ambos, aunque uno sea escéptico, se da pie a creer que las casualidades a veces hacen que ciertos individuos estén destinados a cruzarse. Ramón Corona Madrigal nació el 18 de octubre de 1837 en el rancho de Puro Agua, perteneciente al pueblo de Tuscueca, en Jalisco. Fue hijo de Esteban Corona y Dolores Madrigal, y debido a que sus biógrafos solamente se centran en su persona, creemos que quizá tuvo al menos un hermano y una hermana más jóvenes. Debido a la situación de México, en donde la ruina económica y los levantamientos militares eran lo cotidiano, solo pudo estudiar por poco tiempo, dedicándose mejor a trabajar. Su madre fallecería cuando él era aún pequeño, y ante esto, siguió a su padre en busca de un mejor futuro a la ciudad de Tepic, en donde fue acogido por el empresario Jesús Gómez Cuervo. Al pasar el tiempo, lo mandaron como dependiente del mineral de Motaje. La gente con quien convivía le acercó a las ideas del Partido Liberal, con las que se identificó. Al llegar 1858, con el estallido de la Guerra de Reforma, Corona, junto con otros empleados, se decidió a lanzarse a la lucha armada en favor de los liberales. Su principal objetivo fue combatir al nayarita Manuel Lozada, un cacique, bandolero, libertador, reformador, bárbaro. Depende del autor al que se lea. Lozada se había unido al bando conservador y en muchas ocasiones perjudicó a las compañías de los patrones de Corona, razón por la cual el jalisciense lo odiaba. Entre ellos se forjaría una rivalidad encarnizada que se extendió a lo largo de 15 años en los cuales ambos intentaron destruirse el uno al otro. Durante la Guerra de los 3 años, Corona participó en varios combates. El más importante de ellos sería la toma de Guadalajara en 1860, donde sirvió bajo las órdenes de importantes generales como Ignacio Zaragoza y Leandro Valle. Al suceder la intervención francesa y la imposición de Maximiliano como emperador, él siguió luchando para mantener viva la República. Como todos los militares liberales, sufrió numerosas derrotas y se dedicó a hacer la guerra de guerrillas. Su desempeño le hizo ascender rápidamente de grados hasta llegar al de general. Durante este periodo de tiempo hizo campaña en el occidente del país, luchando contra los franceses y su archienemigo, Manuel Lozada. Sus triunfos más importantes serían la toma de Mazatlán en noviembre de 1866, lo que le valió ser nombrado general en jefe del ejército de Occidente, y el sitio de Querétaro, donde bajo las órdenes del general Mariano Escobedo se pudo capturar a Maximiliano de Habsburgo el 15 de mayo de 1867, con lo que se dio fin al Segundo Imperio Mexicano. Ricardo Cruz García afirma en un artículo que su figura siguió acumulando fama y autoridad durante la República restaurada,
cuando fue un elemento clave para aplacar las distintas rebeliones contra el gobierno juarista, pese a que varias de ellas lo convocaban a él para caudillarlas. Es por ello que su momento más alto llegó el 28 y 29 de enero de 1873, cuando derrotó definitivamente a Manuel Lozada en el rancho de La Mojonera en Zapopan, ya que éste había lanzado un ataque contra la capital del estado. Su popularidad creció a tal punto que el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, en una jugada totalmente política, decidió enviarlo como embajador de México en España. En las Europas estuvo 11 años y su labor fue reconocida, tan es así que por un tiempo ostentó de manera conjunta el cargo de embajador también en Portugal. En el año de 1885 pidió al presidente Porfirio Díaz que lo relevara de sus cargos y regresó a México, esto con la clara intención de contender por la gubernatura de su estado natal, la cual conseguiría en el año de 1887. Para el punto de nuestra historia, con altibajos, su gobierno era visto con buenos ojos por los jaliscienses y algunas figuras políticas del país. En contraparte, tenemos a Primitivo Ron Salcedo. La única foto existente de él es la de su cadáver, que fue tomada por el célebre fotógrafo Carlos H. Barrier. Al momento que cometió el asesinato contaba apenas con 22 años, ya que nació un 10 de junio de 1867 en Sayula, Jalisco, casi un mes después de la derrota de Maximiliano en Querétaro. Sus padres fueron Juan Ron y Justa Salcedo. Su papá era profesor de instrucción primaria y llegó a ser director de una escuela municipal. Un amigo de la infancia describió a su familia del siguiente modo: don Juan era extremadamente severo en su conducta, en sus modos y en su vestir. Siempre andaba vestido, a pesar de su pobreza, de levita negra, sombrero de bola, corbata de tirita y revestido de una grande dignidad. La madre era una santa señora alta y gruesa, muy blanca y muy guapa. Tenía varias hermanas muy bonitas y un hermano que también era profesor. Fueron las palabras de Gerardo Murillo, alias Dr. Atl, famoso pintor jalisciense. Primitivo fue retratado como alguien talentoso y de buena educación, alto, ya que medía 1,70, robusto, de tez blanca, e incluso se menciona que era bien parecido, aunque todo esto quedaba opacado debido a que en su cabeza había ideas extrañas. El Dr. Atl informó que se referían a él como el Loco Ron. Dijo: siempre andaba exponiendo fantásticas teorías. Nos divertía mucho su modo de hablar incoherente y chispeante a la vez. Tenía un tic nervioso que le hacía contraer un extremo de la boca y guiñar constantemente el ojo izquierdo. Era extremadamente sensible. La más pequeña observación lo impresionaba, y cuando le gritábamos o reñíamos con él, bajaba los ojos, palidecía y se quedaba como asustado. Ricardo Cruz García nos cuenta que a los 8 años tuvo su primer encuentro con Corona, pues en 1875 su padre lo llevó al pueblo jalisciense de Tuzcueca, donde durmió una siesta en la humilde cama de la casa donde vivió el general. Se sabe además que Ron cursó estudios literarios y que sabía un poco de inglés y francés. Para 1884 se inscribió en el Seminario Conciliar de Zapotlán el Grande. En 1887 intentó viajar a la Ciudad de México junto con unos compañeros, pero a medio camino se quedó solo y sin dinero. En los primeros meses de aquel año se le ubicó en la ciudad de Irapuato, donde deambulaba, según las crónicas, vestido con pantalón, sombrero de petate, guaraches y un semblante lamentable. Ante la necesidad, solicitó trabajo como escribiente en la estación del ferrocarril. Estaban requiriendo gente debido a la construcción del ramal que iría de aquella ciudad a Guadalajara, tramo que el gobernador de Jalisco, Ramón Corona, luchó arduamente para llevar a la perla de Occidente. El empleo se lo dieron con sueldo de 25 pesos al mes. Además, el encargado de la estación, apellidado Sternfeld, le regaló unos zapatos, un traje usado y una corbata. Al comienzo Primitivo se mostró dedicado a su trabajo, pero en poco tiempo empezó a incumplir con los horarios de la oficina y finalmente presentó su renuncia. Argumentó que no le gustaba el servicio de ferrocarril, sino que aspiraba a ser maestro de una escuela, ya que según él lo había sido en su estado natal. Esto daría comienzo a su costumbre de entrar a cualquier empleo y a los pocos días renunciar. En Irapuato no pudo obtener el cargo al que él aspiraba, por lo cual se dirigió a la Ciudad de México. Para agosto del 87, sin poder establecerse como docente, se vio obligado a ingresar a la Gendarmería Municipal, que fue quizás en el oficio que más duró.
Estuvo bajo las órdenes del coronel Vicente Llamas, inspector de la primera demarcación de policía, quien simplemente se refería a él como el gendarme 102. Su estancia ahí debió de haber sido un infierno, esto debido a los constantes roces y problemas entre él y sus compañeros. Lo insultaban por no querer ir a beber con ellos o por no acompañarlos a visitar a mujeres públicas. En los informes se asentó que en particular tenía mala relación con el gendarme número 84, un tal Fructuoso Martínez. Un día discutieron mientras comían en una fonda. Martínez lo comenzó a molestar hasta llegar al punto que lo llamó sodomista, como todos sus paisanos jaliscienses, ya que no le gustaban las mujeres. Acalorado, Ron se defendió diciéndole que esto era falso, ya que había tenido relaciones con varias de ellas, pero las burlas y críticas continuaron. En otra ocasión, Fructuoso le mentó la madre, y como todo mexicano aprende desde pequeño, eso no podía quedarse así. Primitivo le estepó airado al ofensor que era un menguado, es decir, un cobarde, y se retiró de su puesto. Martínez valientemente lo acusó poco después de abandono de servicio y de haberlo insultado. Al ser cuestionado por su conducta, Primitivo desmintió lo primero. Arguyó que había dejado su puesto un instante para remitir a un infractor. Sobre lo del insulto, hizo un extenso recuento de las injurias recibidas. Enfatizó además que ante lo de su madre no iba a permanecer indiferente, ya que era inadmisible faltar al respeto a, según sus palabras, ese ángel tutelar de la familia, ese ser que es el más querido que tiene el hombre sobre la tierra, esa semidiosa. Su explicación no fue suficiente. Se le dio de baja a finales de noviembre. Sintiéndose ultrajado, decidió defender su reputación. Para ello, escribió una carta al mismísimo secretario de Gobernación y suegro del presidente Díaz, el licenciado Manuel Romero Rubio, pero fue olímpicamente ignorado. Su rastro se vuelve un poco borroso. Se sabe que cambió su religión al protestantismo y que impartió por poco tiempo clases en una iglesia metodista en Amecameca. Tiempo después se le vuelve a localizar en el territorio de Nayarit, curiosamente en el mineral de Motaje. Ahí fungió como director de una escuela, lo que tanto deseaba. En sus reportes al secretario de Gobierno de Jalisco, afirmó que desde que llegó había visto un aumento en el número de alumnos, alcanzando la cifra de 47. Señaló que les hablaba de Juárez, Sócrates, Washington, Hidalgo, entre otros, y que gracias a esto ellos le tenían cariño, respeto y gratitud. Tristemente para él, fue removido al poco tiempo, por lo que finalmente se rindió y regresó a su estado natal. Peregrinó por varias poblaciones hasta que en 1889 se estableció en Guadalajara, en el recientemente anexionado barrio de Mezquitán. Ahí fue profesor, pero casi de inmediato tuvo problemas, ya que los padres de familia se escandalizaron por su comportamiento extravagante y su costumbre de decir obscenidades frente a los pequeños. Se menciona que una vez sus alumnos le cuestionaron que si no tenía miedo por las noches, ya que la escuela se encontraba al lado de un cementerio, a lo que Ron les contestó tranquilamente: «Eso es cabalmente lo que deseo, que me hablen los muertos y me revelen los secretos de la tumba. Impacientemente paso las noches esperando que un espíritu venga». Debido a que recibieron quejas de que el profesor les hablaba sobre su religión a los alumnos, las autoridades lo separaron del cargo. Es así que en los últimos días de octubre ingresó a la Gendarmería de Guadalajara, y es así que el encuentro entre estos dos hombres estaba próximo a acontecer. Durante los días previos al ataque ocurrieron algunas cosas que podemos catalogar de curiosas. Por ejemplo, el 20 de octubre, como si se tratara de un presentimiento, el general Ramón Corona acudió con el licenciado Luis Pérez Verdía para hacer su testamento y dejar todo en regla. El 29, Primitivo Ron se presentó en la gendarmería de la ciudad, pero un par de días después solicitó su baja. Según los informes que existen, arguyó como motivo de renunciar que había decidido suicidarse. Por medio de un escrito oficial se le hizo ver lo inconveniente de tal acción, y entonces cambia la situación de su renuncia y dice que quiere separarse del servicio por tener que salir de Guadalajara. El 31 de octubre, en vísperas del Día de Muertos, el periódico Juan Panadero publicó una calaverita para el gobernador de Jalisco que pareció profetizar lo que acontecería. Esta rezaba: «Un bello lauro de gloria le deparó la victoria, por su arrojo y gran valor, cuando allá en el occidente, caudillo noble y valiente, destrozara al invasor. Pero pasaron los años, los políticos engaños lo pescaron en su red, y odios, traiciones inquinas lo coronaron de espinas,
Aquí está su tumba, ved. El día 6 de noviembre, por fin dieron la baja a Primitivo. Horas después redactó una carta dirigida al Siglo XIX, el periódico liberal de más renombre a nivel nacional. Acto seguido, se dirigió a Palacio de Gobierno junto con otro hombre, y ambos solicitan una entrevista con el gobernador, quien sorprendentemente los va a atender. Por primera vez, ambos hombres se vieron frente a frente. Por increíble que parezca, Primitivo Ron le pidió que lo dejara ingresar de nuevo en la gendarmería, pero con el puesto de inspector. Cruz García señala: el general escucha su petición y lo envía con el ayudante Rafael González para que lo lleve con el teniente coronel Ignacio L. Montenegro, jefe de la policía tapatía. Así se va a hacer, y cuando llegó frente a Montenegro, Primitivo le exigió con altanería el cargo de inspector. No obstante, el jefe de la policía le informó que no existían vacantes para dicho puesto, solo para gendarme. Un Primitivo soberbio rechaza la oferta y sale furioso. En el patio de Palacio de Gobierno se le ve jalarse los cabellos con desesperación. Al final, ese 6 de noviembre decidió matar a Ramón Corona. Y es así como se llega al día del atentado. Siguiendo los relatos, se reconstruye lo que aconteció. En la mañana de aquel domingo 10 de noviembre de 1889, un hombre de extraños modales se presentó en la antesala del gabinete oficial del general Ramón Corona en Palacio de Gobierno. El ayudante Rafael González le indica que no era día de audiencias y que no le era posible atenderle. Ante esto, dicho individuo se notó visiblemente contrariado y sin más se retiró. Según algunas personas que vieron a Primitivo Ron aquel día, este se puso a deambular cerca del recinto de gobierno. Uno de ellos fue el farmacéutico Antonio Gutiérrez Esteves, quien se lo topó. Después de saludarse, Primitivo le comentó: «Hombre, te participo que pronto salgo de aquí. Voy a emprender un viaje muy largo, pero antes quiero ver si me llevo conmigo un pollo de entidad, no un acompañante vulgar». Gutiérrez no le respondió, ya que, como contó más tarde, conocía los disparates que decía y no le prestó atención. Durante la tarde, cuando se disponía a comer, el gobernador recibió una afectuosa esquela del director del teatro principal, en donde se presentaría una modesta compañía. Se le invitó para que junto con su familia honrara la representación de la tarde en un palco preparado para ellos. La obra a escenificar sería el drama patriótico de Aurelio L. Gallardo, Los mártires de Tacubaya. Sin dudarlo, Ramón Corona aceptó la invitación y, después de tomar sus alimentos, procedió a alistarse para concurrir a la función que tendría lugar a las 5 de la tarde. Pasadas las 4 de la tarde, Primitivo se presentó de nueva cuenta en Palacio de Gobierno con la intención de hablar con el gobernador. En esta ocasión fue el portero quien lo frenó, advirtiéndole que estaba prohibido el paso a tales horas y más en día de descanso. Él se retiró de mala gana y se instaló en Plaza de Armas, acechando a su víctima en espera de que por casualidad saliera del lugar. A las 4:30, Ramón Corona salió del palacio. Con él iban su esposa Mary, Carlos, que era su hijo pequeño, y la aya del niño, María Vázquez. Era una vieja gaditana que se había ganado su confianza cuando el general era embajador. Los cuatro caminaban por el corazón de la ciudad sin escolta alguna. Según la fuente que se consulte, unas dirán que Corona tomaba a su esposa con un brazo y a su pequeño lo llevaba con la otra mano, otras señalarán que no, que Carlitos venía con su niñera. En el artículo de Cruz García se recoge la versión del Mercurio Occidental, en donde mencionaron la ruta que siguieron y fue la siguiente. Tomaron la calle del Palacio, actualmente avenida Ramón Corona, y dieron vuelta hacia el sur por la calle de Loreto, hoy Pedro Moreno. Cruzaron la calle de la Maestranza y al llegar a la de Degollado giran a la derecha. En todo momento, Primitivo Ron Salcedo iba detrás de ellos. Siguieron avanzando y casi al llegar al cruce con la calle del Carmen, que en este momento es avenida Juárez, frente a la tiendita de las hermanas Chacón, la daga de Primitivo Ron cayó sobre el general Ramón Corona. Ron le clava el arma en la parte posterior del cuello, para sacarle y dirigir la siguiente estocada al hombro derecho del gobernador. La esposa de Corona, alta y fornida, trata de intervenir, le da un aventón al agresor y cubre a su esposo con su cuerpo, pero también resulta lesionada. Primitivo apartó a la mujer y por última vez dirigió la daga en contra de Corona. Esta se hundió profundamente en el vientre. El diario El Litigante narra: el señor general, vuelto en sí de la sorpresa, requirió el verduguillo, el cual no pudo utilizar por tener cortadas las articulaciones del hombro, y entonces el asesino se la alzó a la acera contraria, feroz y amenazante. Se asestó varias puñaladas en el corazón y en el estómago y cayó muerto en el acto. Luis Pérez Verdía contó que Corona, al ver esto, le dirigió estas nobilísimas palabras:
«Desgraciado, ¿qué haces? Te perdono». Mientras tanto, Mary Ann pedía ayuda y llamaba a la policía a gritos, mientras la multitud rodeaba a la víctima. Las hermanas Domitila y Concepción Chacón, frente a cuya puerta acababa de cometerse el crimen, se precipitaron en ayuda del herido, a quien intentaron curar con agua y alcohol. Ramón Corona trató de calmar a su esposa diciéndole: «No es nada, no te asustes, no tengas cuidado», pero la sangre escapaba formando un charco a sus pies. Como pudo, inició su camino hacia Palacio de Gobierno, dejando un siniestro rastro rojo a sus espaldas. Al llegar a las puertas de la inspección de policía, situada en Palacio, lo auxiliaron inmediatamente. Lo cargaron hasta su habitación, mientras que del recinto salieron personas en busca de los médicos. El cadáver de Primitivo Ron quedó tirado por un rato en medio de la vía pública, hasta que fue llevado al hospital de Belén para que se le realizara la autopsia. La agonía del gobernador fue larguísima. Frente a Palacio, numerosos coches desfilaron, llevando a sus dueños a pedir noticias sobre el general. También una multitud respetuosa, muda y sombría se estacionó toda la tarde, y apenas pudo ser dispersada por una fuerte lluvia que se desató a las 8 de la noche. En su habitación, Ramón Corona se debatía entre la vida y la muerte. Hasta 14 personas, incluidos los doctores, atendían al mandatario para tratar de salvarlo. El diagnóstico, sin embargo, no era nada alentador. Tenía una herida en la parte derecha del cuello, como de 12 centímetros, que descubrió las vértebras y dañó la arteria vertebral. Otra en el hombro derecho, de cerca de 8 centímetros, y la más grave de todas, una herida penetrante en la parte derecha del abdomen, debajo del pecho y de unos 10 centímetros, la cual provocó la rotura del colon. Al frente de la atención médica estaban los doctores Perfecto Bustamante, director del Hospital de Belén, Salvador García Diego, director de la Escuela de Medicina, y Fortunato Arce, académico y cirujano renombrado. Con el paso de los minutos, los galenos comprendieron que el mandatario difícilmente podría sobrevivir. Buscando salir del trance, Arce propuso hacer una laparotomía, es decir, abrir el abdomen del paciente y realizar una exploración exhaustiva para detectar con precisión el lugar del inconveniente. Sin embargo, Bustamante se opuso vehementemente a esto. Objetó que esta práctica era desconocida en Guadalajara y que no permitiría que se ensayara con el gobernador. Fortunato replicó acalorado que él la había realizado con buenos resultados, y así comenzó una discusión que muy en el fondo estaba alentada en que ambos médicos tenían viejas rencillas. Finalmente, se impuso la opinión de Perfecto Bustamante. Entre los personajes notables que tuvieron acceso a la habitación estuvo el general Pedro A. Galván, quien sugirió para salvar al general traer desde la Ciudad de México a los afamados cirujanos Rafael Lavista y Ricardo Fuertes. No obstante, los doctores ahí presentes lo descartaron, ya que el tiempo corría en contra y era casi imposible que pudieran llegar, aunque Pérez Verdía señaló en su obra que también se negaron por parecerles deprimente y humillante el depender de médicos capitalinos. Las horas transcurrían largas y pesadas. A las 2:30 de la mañana del lunes 11 de noviembre, dentro de su gravedad, Ramón Corona aún tenía fuerzas para hablar. Media hora después, los médicos pudieron ver los signos de su fatal desenlace. La respiración del general se tornó muy agitada y mostraba agotamiento. Esto a pesar de las dosis elevadas de morfina que se le administraban. Por algún extraño motivo, preguntaba qué hora es de manera esporádica. El silencio solo era roto por sus quejidos bajos. Algunos minutos después, el doctor Bustamante confirmó que su paciente se encontraba agonizando, ya que tenía frialdad absoluta en sus extremidades, sudor frío en el rostro y estertores intermitentes. Le quedaba poco tiempo. Fuera de la habitación estaba Mary Ann, acompañada por sus hijas Elisa y Carlota. En diversas ocasiones, la esposa del gobernador suplicó que la dejaran ver a su marido, pero los doctores no lo permitieron. Tenían miedo de que su presencia adelantara el instante fatal. Además, el propio Corona tampoco deseaba que lo vieran en ese estado. Instantes más tarde, llegó el presbítero Manuel Noriega para absolver al gobernador y darle los santos óleos. Llegados a este punto, se permitió que su esposa y su hija Elisa ingresaran para despedirse del hombre. Él les habló con voz fuerte, pidiéndoles que le dieran un beso y que se retiraran enseguida. Ellas plantaron sus labios en su frente, dejándola húmeda debido a sus lágrimas. Ramón Corona se notó conmovido, y si bien su esposa estuvo a punto de desvanecerse, aguantó con entereza este difícil trance. La ayudaron a retirarse de la habitación en medio de angustiosos sollozos. Al hombre le administraban constantemente morfina para aliviar aunque fuera un poco las molestias.
La pregunta recurrente rompía la calma de la habitación. ¿Qué hora es? Después del adiós con su esposa, pedirá agua sin cesar. Luis Pérez Verdía, secretario particular y amigo de Corona, se encontraba en la recámara. El general, con voz clara, lo invitó a sentarse para que no se cansara. En algún momento exclama: ¿No creen ustedes que aquí hay poco aire? ¡Que abran las puertas! En esos instantes, los galenos se percatan de que el pulso del paciente es casi imperceptible. Finalmente, a las 7:55 de la mañana, Ramón Corona Madrigal expiró a los 52 años de edad. Su cuerpo fue embalsamado y el féretro fue llevado al salón de recepción del Palacio de Gobierno, cuya bandera ondeó a media asta y sus puertas fueron abiertas de par en par para que su familia, amigos, políticos y todos los ciudadanos que lo desearan dieran el último adiós al gobernador. En contraste, el cadáver de Primitivo Ron Salcedo permaneció varias horas sobre una fría plancha. Al ser finalmente revisado, entre su ropa se le encontró un manifiesto en donde explicó el porqué de sus acciones. El documento había sido firmado el día 6 de noviembre. En él aseveró que desde que nació había sufrido intensamente, ya que todos lo habían despreciado y se habían burlado de él. El gobierno, la iglesia, las mujeres, todos. Dijo que le pesaba no poder hacer nada por la humanidad. Ron confesó: yo quiero hacer justicia, porque en los tribunales no existe, como creo que no habita casi en el mundo. Haré que baje el sepulcro conmigo el que es causa de mi suicidio. Sí, que muera el general don Ramón Corona, que muera para que escarmienten todos los gobernadores de los estados de la República y todos los gobernantes del mundo. Y vosotros, futuros críticos, no soy asesino. Si no lo desafié a muerte fue porque no hubiera aceptado mi desafío. Los médicos señalaron que Primitivo Ron se dio varias puñaladas. En total se le apreciaron 5 heridas, un par en la región del corazón, que fueron profundas, 2 más debajo de estas, aparentemente superficiales, y un diminuto piquete a la altura del estómago. Al terminar la autopsia, sus restos fueron depositados en la fosa común del Panteón de Belén, con excepción de su corazón, que fue puesto en un frasco y exhibido al público en una sala del hospital. Lamentablemente, su cadáver no fue respetado. Alguna persona, seguramente por vengar la memoria de Ramón Corona, ingresó furtivamente al camposanto y mutiló el cuerpo cortándole un brazo. Sin saberse quién fue, ni cómo lo van a recuperar, las autoridades, en lugar de regresarlo a la fosa, optaron por disecarlo. Después, lo exhibieron en el Hospital de Belén, lo que hoy se conoce como el Hospital Civil Viejo, e incluso, a partir de marzo de 1919, trasladaron la extremidad al Museo Regional en el área correspondiente a Ramón Corona. Allí permaneció por más de 50 años como uno de los principales atractivos del recinto. De hecho, muchos maestros enviaban a sus alumnos a observarlo. Finalmente, fue retirado en la década de los 70 al ser remodelado el inmueble. No se sabe dónde quedó este objeto. José María Muriá aseveró una vez que un descendiente de Primitivo Ron reclamó el brazo para darle cristiana sepultura, solicitud que fue denegada por las autoridades. Se ha contado que en una ocasión un perro se metió al museo, se hizo con la extremidad y estuvo jugando con ella. Después, con algunas dificultades, los restos fueron rescatados de las fauces del animal. Desde los primeros instantes, entre la población se comentó quién o quiénes pudieran estar detrás de la muerte de Corona. Los murmullos y susurros recorrieron toda la ciudad, señalando principalmente al presidente Porfirio Díaz, quien ya antes había dado muestras de deshacerse de ciertas personalidades importantes que le estorbaran o pudieran revelársele. Desde destierros simulados, como lo fue el del general Vicente Riva Palacio al mandarlo de embajador a España, o hasta los famosos asesinatos de Veracruz al inicio de su primer periodo, con el tristemente célebre "Mátalos en caliente". Tal era la fuerza de esta idea, que las publicaciones impresas lo mencionaban con sutileza, pero sin querer comprometerse. Al fin y al cabo, el porfiriato ya estaba consolidado y sabían las consecuencias de inculpar al gobierno. Por ejemplo, el día después de la muerte del general, el editor del diario litigante, C.I. Enciso, cuestionó: ¿tiene este crimen aspecto político? Dios lo sabe. El asesino se ha llevado a la tumba su secreto y va a ser imposible a los tribunales averiguarlo. Nosotros tenemos miedo, lo decimos con franqueza, al poder del ejemplo. El asesinato político tan fuerte en los países oprimidos es raro en la libre América, y repetimos que el porvenir no nos tranquiliza. En Jalisco no hay ningún precedente de crímenes de esta clase.
Finalmente, la versión oficial de que el responsable fue un desequilibrado mental que en un ataque de locura arrebató la vida al gobernador fue lo que prevaleció. En todos los diarios se replicaron testimonios que confirmaban que Primitivo Ron había actuado solo, aunque la población tapatía jamás quitó el dedo del renglón. Creían que el presidente de la República tuvo que ver. El argumento favorito, incluso el día de hoy, fue que nadie puede pegarse 2 puñaladas en el corazón y seguir riéndose. No obstante, el debate se reavivaría casi medio siglo después, ya que en 1933 el Dr. Atle publicaría el primer volumen de sus cuentos de todos colores, en donde reveló que él había sido testigo de lo ocurrido. Dijo que en aquel tiempo era aprendiz en el taller del artista Felipe Castro. Se equivoca en varios datos, como el lugar del atentado, pero esto pudiera deberse en gran parte al tiempo transcurrido desde el hecho. Narró que aquel 10 de noviembre de 1889 vio que su amigo el loco Ron estaba con 2 tipos que aparentemente lo estaban reprendiendo. Al mismo tiempo, del otro lado de la calle observó venir al gobernador con su esposa. Gerardo Murillo nos dice: en ese momento los 3 hombres precipitadamente abandonaron el lugar en donde estaban y atravesando la calle se apostaron en una esquina. El general y su mujer llegaban ya casi a la esquina de la calle cuando Primitivo Ron se desprendió de los otros 2 individuos y a paso lento se dirigió a la esquina que el gobernador debía voltear y ahí esperó un momento. Llevaba la mano derecha metida entre el saco y el chaleco y al llegar el general junto a él se le echó rápidamente encima y lo acribilló a puñaladas. Primitivo Ron corrió a la esquina de donde había venido y uno de los individuos que lo esperaban le hundió varias veces el puñal en el corazón. Primitivo Ron cayó sobre la banqueta chorreando sangre, con la cabeza sobre las piedras del arroyo y los pies junto a la pared. Ante lo ocurrido, el joven aprendiz se quedó helado y corrió a contarlo a su maestro, quien después de escucharlo le dijo alarmado: «Lo mejor será que te calles, porque si dices algo te van a despachar al otro mundo. Esto es cuestión política». El pintor confesó que al llegar a su casa y contarle lo sucedido a su padre, éste decidió encerrarlo en un sótano hasta que la cosa se calmara. Cuando le fue permitido salir, se enteró que en una sala del hospital de Belén se estaba exhibiendo el corazón de Primitivo Ron dentro de un frasco con alcohol. Sin pensarlo 2 veces, le pidió a un amigo que lo acompañara a verlo. En su escrito describe: alrededor del frasco con el corazón había un grupo de gentes muy atentas a las explicaciones que daba un personaje sobre el extraño suicidio. Era un hombre de fuerte complexión, moreno, con una gran barba negra, de boca sensual y autoritaria. Los ojos de este hombre eran penetrantes y malévolos. Cuando me vio, dejó de hablar y me miró. Me miró con rabia, amenazante. A pesar de mis pocos años, sentí una oleada de indignación y quise hablar. Mi amigo lo notó y cuando hubimos salido de la sala me dijo: «Si tú hablas, te van a poner el corazón en un frasco de alcohol». Yo me callé cobardemente. Desde entonces y hasta hoy cuento la historia. Debido a esta confesión, muchas personas entre académicos y políticos se convencieron de que lo ocurrido se trató de un asesinato político orquestado por Porfirio Díaz, aunque no debe de perderse de vista que eran los años en donde el Partido Nacional Revolucionario, hoy PRI, estaba consolidando la historia oficial de su régimen, así que todo lo que pudiera manchar al antiguo dictador era bienvenido y se le iba a dar difusión. Sumado a esto, lo que puede hacer dudar de Gerardo Murillo es que dio una versión más de lo acontecido aquel día. Esta salió a la luz en 1967 en la obra Boceto biográfico del señor general Ramón Corona, de José Guadalupe Zuno. El artista contó esta historia varias veces de manera personal al académico y, en este nuevo testimonio, cambió el nombre de su maestro de arte y la ubicación del taller. Murillo contó que aquel domingo escuchó una gran gritería y al asomarse vio que una señora se estaba con su sombrilla unos muy fuertes golpes a un hombre. Después se dio cuenta de que era la esposa de Corona quien estaba herido. Nos dice: de pronto, unos individuos con aspecto de policías de la reservada se echaron sobre el heridor del señor Corona y lo arrastraron hasta media cuadra, y ahí uno de ellos le quitó el puñal y se lo hundió en la mitad del pecho, cayéndose ese hombre desplomado al suelo. Después hubo un revoltijo. Llegaron otras gentes raras y empezaron a propalar la especie de que el magnicida Primitivo Ron se había suicidado. Después, como supieron los corrillos oficiales que yo había sido testigo presencial del suceso, me estuvieron recomendando,
sobre todo aquellos que eran porfiristas y enemigos del general Corona, que no siguiera propalando lo que sabía porque me costaría caro. Y como luego empezaron a molestar a mi padre, que era dueño de una farmacia, preferí marcharme a México para evitar complicaciones. Algo cierto es que la idea del asesinato político ha estado fija en el imaginario colectivo jalisciense, con muchos académicos apoyándola, aunque también tiene sus detractores, como el doctor Raúl López Almaraz, que en 1984 publicó su obra Ramón Corona, Autopsia psicológica de su asesino, en donde a través de las notas periodísticas y las cartas de Primitivo Ron, diagnostica los problemas mentales que pudo haber sufrido este individuo, y con base en ello, argumenta que en ciertas circunstancias y con dichos trastornos, un individuo es capaz de apuñalarse en más de una ocasión en el corazón y tener algo de fuerza para seguir activo un poco más. Sumado a esto, señaló la falta de coherencia entre las dos versiones de Gerardo Murillo y cuestionó por qué en el resto de testimonios jamás se pone en duda que Ron Salcedo iba solo. La verdad de todo esto es que Ramón Corona era en el momento de su muerte un político respetado, alguien a quien muchos voltearon a ver cuando el presidente comenzó con sus reelecciones. Bastantes círculos políticos lo consideraron una buena opción para reemplazar a Díaz en 1892. Tanto es así que en la prensa tapatía comenzó a circular la siguiente quintilla: de inteligencia, valiente y de una honradez notoria, ¿quién al verlo no presiente que coronará su historia siendo un digno presidente? Muchos historiadores teorizan que Porfirio Díaz se sintió incómodo al tener un militar que pudiera disputarle el poder, y más cuando se enteró que muchos políticos y generales se acercaban a Corona con propuestas levantiscas, que si bien al principio rechazó, para el momento de su asesinato estaba ya coqueteando con ellas. En la obra Dios, Francia y Monarquía, Jalisco y el Segundo Imperio de Mario Aldana, en una nota, el autor advierte que se decía que cuando Corona era gobernador de Jalisco, Porfirio Díaz, que sabía de su tendencia golpista, preguntaba a diario si se había levantado en armas. No obstante, si Porfirio Díaz en realidad no fue quien ordenó el asesinato, no se puede negar que fue el más beneficiado. Lo cierto, tristemente, es que las preguntas que se plantearon al principio del podcast jamás van a ser resueltas. Como lo señalé, este debate que algunos jalisquillos sostenemos siempre resurge en determinados momentos, bien cuando es el tema de alguna clase, al ser el tópico de alguna conferencia, o simplemente en una tarde de alegre chismorreo entre entusiastas de la historia y de las teorías conspiranoicas, pues nos sirve para pasar el rato y añorar los tiempos en que el estado de Jalisco aún no osaba oponerse al poder de la capital. Gracias por haber llegado hasta aquí. Traté de ser lo más breve posible, ya que la vida de Ramón Corona me apasiona. Si quieres saber más de temas históricos, de crímenes, asesinos en serie, cuestiones paranormales o leyendas, los puedes consultar en la Clio de Guanatos en diversas plataformas. Sin más, te deseo buen día, tarde o noche. Hasta pronto.